El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recogen toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido esto? Ellos le contestaron: sí, Señor. Entonces les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito, por favor. Queridos hermanos, estamos escuchando en estos domingos la enseñanza de Jesús sobre el reino de los cielos. El reino de los cielos no es lo que poseeremos al final en plenitud, es decir, que algo que esté después de nuestra muerte, un lugar o un estado de vida donde podamos disfrutar para siempre de la visión de Dios. El reino de los cielos, dice Jesús en el Evangelio, ya está entre nosotros. El reino de los cielos es el mismo Jesús que ya está entre nosotros. Sin embargo, Jesús, para que podamos nosotros y todos entender qué es el reino de los cielos, utiliza siempre muchos ejemplos o muchas parábolas. Hemos escuchado, por ejemplo, los días pasados, la parábola del sembrador. ¿Sí? Escuchamos también la parábola del trigo y la cizaña, que dice el Señor: déjalos que crezcan juntos, al final vendrán los ángeles, separarán el trigo de la cizaña, quemarán la cizaña en el fuego y pondrán el trigo en mi granero. Hoy tenemos tres parábolas también. Primero dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra un tesoro. Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O también se parece a un hombre, un comerciante en perlas finas, que cuando encuentra una perla de muy alto valor, vende todas las que tiene y compra aquella perla. ¿Cómo saber qué es lo más grande? Ninguno de nosotros seguro que quiere hacer el mal. Sin embargo, nos encontramos siempre en caminos equivocados, erróneos. Eso nos hace sufrir siempre. ¿Por qué no podemos elegir siempre el bien, lo que nos conviene realmente? ¿Qué nos faltará? Conocer, sí. Conocer verdaderamente, tener la sabiduría del corazón para saber qué elegir. Como Salomón, hoy escuchamos en la primera lectura, Dios escogió a Salomón para que fuera el rey. Y le dice Dios a Salomón: Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Qué le pidió Salomón? Sabiduría. ¿Para qué la sabiduría? Para saber discernir lo que es bueno y lo que es malo. Dice Salomón: mira, yo soy un muchacho que
soy medio testarudo, yo no sé liderear, no sé ser líder. ¿Cómo voy a llevar a tu pueblo tan numeroso que ni siquiera puedo contar? Dame la sabiduría para que pueda guiar a tu pueblo. Y Dios le dice a Salomón: me agrada mucho lo que me has pedido. Y puesto que no me has pedido una larga vida, no me has pedido riqueza, no me has pedido que aparte a tus enemigos de ti, te voy a dar todo esto, además de lo que me has pedido. Salomón supo escoger lo mejor. Dejó todo, dijo: dame sabiduría y con eso, para gobernar a tu pueblo. El que elige siempre lo mejor, tiene todo lo demás que pudiera necesitar. Por eso dice Jesús en el Evangelio: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Sí? Fíjense, a Salomón le dio la sabiduría, pero también le dio riqueza, le dio larga vida, le dio salud, quitó a los enemigos de su camino. Pero Salomón no pidió todo eso. Eso Dios se lo dio, ¿sí?, como fruto de lo que pidió primero y únicamente: la sabiduría. Si nosotros a veces no recibimos de Dios lo que creemos que necesitamos, es porque no sabemos pedir. Por eso el mismo Jesús nos dice en el Evangelio: si hasta ahora ustedes han pedido y no han recibido, es que no han sabido pedir. Pidan primero la vida, pidan primero la acción del Espíritu Santo, pidan que Dios les dé el Espíritu Santo para que sepan pedir. La sabiduría. ¿Qué le pedimos a Dios nosotros cuando vamos a rezar? Señor, dame salud. Señor, aleja de mí estos enemigos, estas personas que me tienen envidia, me tienen coraje. Señor, quita de nosotros tantos problemas en la familia. Señor, aparta de nosotros estos males. Señor, que mis problemas económicos se arreglen. Señor, puras añadiduras andamos pidiendo. Nos olvidamos de lo más importante. ¿Sí? Por ello no podemos conseguir tantas cosas. No. Busquen primero el reino de Dios, lo demás viene por añadidura. Estamos pidiendo tantas añadiduras. Señor, dame sabiduría para saber discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Hoy tendríamos que preguntarnos: ¿qué estamos eligiendo nosotros en nuestras vidas? En nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestro pueblo, en nuestra colonia. ¿Qué estamos eligiendo? ¿Qué vida estamos eligiendo? ¿Sí? Nuestras elecciones, lo que elegimos, siempre nos parece bueno, ¿no? Nos parece bueno de manera personal, nos parece. Por ejemplo, si usted va caminando y yo voy un poquito detrás de usted, usted tira 500 pesotes y yo digo: ay, gracias Señor, ya me diste para comer, hoy no tenía nada para comer, qué bueno, gracias. ¿Lo veo bien para mí? ¿Es bueno en sí mismo? Bueno, yo sí lo veo bien para mí, no tenía para comer y 500 pesotes que ahí se cayeron, yo los necesito, no tengo. Yo digo, para mí es un bien, ya tuve con qué hoy, por lo menos. ¿Verdad? Eso lo puedo decir yo y digo, es un bien. Pero en sí mismo el acto no es bueno. Yo puedo pensar de una manera muy egoísta, yo veo por mí y es bueno para mí. Pero en sí mismo el acto no es bueno, no es correcto. No me pertenece a mí eso. Si yo no tengo el Espíritu de Dios, pues no voy a hacer lo correcto, no lo voy a hacer. Hay muchos cristianos católicos, ¿sí?, de misa cada 8 días, pero no son capaces de hacer lo correcto cuando sucede algo como lo que les he dicho. ¿Ah? No son capaces de decir, pues no es mío, ¿de quién es? Esto no me pertenece.
Pero no puede uno discernir a veces porque no tiene la sabiduría de Dios, la sabiduría del corazón, del buen sentimiento y el buen pensamiento. Y por eso también para con Dios no hay el buen sentimiento ni el buen pensamiento, porque no sabemos elegir. Pensamos que lo que estamos pidiendo es lo que nos conviene. Y hay cosas que no nos convienen, que no es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Dios a veces nos pone una prueba de enfermedad. ¿Por cuánto tiempo? Ni siquiera sabemos. Y estamos duro y duro, Señor, dame la salud, ya me cansé, dame la salud, por favor, Señor. Ya hasta enojados van porque parece que no los escucha, dice. ¿Ah? ¿Será eso lo que quiere Dios para el enfermo en ese momento? ¿No será a lo mejor que necesites mucha paciencia tú para esperar el momento en que Dios actúe? Pide para ti, pide a Dios, dame la paciencia, Señor, y la fortaleza para poder ayudar a mi hermano que está enfermo. Dame paciencia y dame la fuerza para esperar ahí. Y entonces el Señor te dirá, puesto que no me has pedido salud inmediata, te la voy a conceder. Pero primero estamos pidiendo algo más grande, más importante. Dame, Señor, la fe que me falta para creer en ti. Primero lo más grande. ¿Ya? Queridos hermanos, pidámosle hoy a Dios nuestro Padre que nos conceda esta sabiduría que le concedió a Salomón. Y hablar de la sabiduría es hablar del mismo Jesús. Es la sabiduría del Padre. Concede que Jesús reine en mi corazón. No sea que por elegir lo que aparentemente es bueno, nuestro propio bien de manera muy egoísta, seamos como los peces que cayeron en la red, los malos, que cuando sacan la red los tiran. Que dice Jesús, al final de los tiempos vendrán los ángeles, separarán a los buenos de los malos. Los malos irán, dice, al fuego eterno. Ahí será el llanto y la desesperación. Que el Señor nos conceda esta gracia de la sabiduría para que Él reine en nosotros, nos ayude a discernir siempre lo que es bueno y de lo que es malo. Y elegir así siempre lo mejor. Que así sea. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que la hortaliza y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito.
Queridos hermanos, en el afán de Dios por ir conduciéndonos siempre en el camino de nuestra vida, vamos viendo en la Sagrada Escritura las distintas etapas de la historia de nuestra salvación. Hoy la primera lectura nos hace ver la infidelidad del pueblo a Dios. Dios había hecho todo lo necesario para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Los hizo caminar por el desierto. Dios escogió a Moisés para guiarlo. Y en distintos momentos el pueblo se rebeló contra Dios y Moisés intercedía por el pueblo. Ahora, después de bajar del monte donde Dios le había hablado y le había puesto por escrito en unas tablas la ley, pues como Moisés tardaba, se quedó un buen tiempo en el monte, tanto que les dio tiempo al pueblo de Israel a hacerse un becerro de oro como Dios. El pueblo le dijo a Aarón: constrúyenos un Dios que vaya delante de nosotros. Como que a Moisés ya se tardó por allá en el monte. Y Aarón les dijo: pues todo el que tenga oro, tráigamelo, démelo. La gente lo hizo. Cuando Moisés bajó del monte y vio que el pueblo se había construido un becerro de oro, rompió las tablas, dice, y les dijo: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué esta infidelidad a Dios? ¿Por qué se han construido un Dios faltando al verdadero Dios? Moisés acude nuevamente a Dios para decirle: Señor Dios, tu pueblo ha cometido un grave pecado. Pero perdónalos. ¿Cómo Moisés va a interceder por el pueblo? Ha cometido un gran pecado, perdónalos. Parece que contemplamos a Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y este pueblo de Israel también: Padre, perdónalos, es un grave pecado que cometieron. Como Moisés, como intercesor, es siempre escuchado por Dios. Basta con que haya uno que interceda por el pueblo. Por eso cuando se habla de Jesús dice que era necesario que uno solo muriera por el pueblo. Moisés era el intercesor, pedía por la salvación del pueblo. Sin embargo, Dios dijo también que iban a morir todos aquellos que habían cometido el pecado. El mal no puede prevalecer sobre el bien. Y hemos escuchado en estos días también en las parábolas del reino, especialmente del trigo y la cizaña, y después la parábola que escuchábamos también el día de ayer, la red que los pescadores echan en el mar y que coge toda clase de peces, buenos y malos, pero que al final se separa lo bueno de lo malo. Se quema la cizaña y se guarda el trigo en los graneros. Al final, dice Jesús, así será nuestra vida. Vendrán los ángeles de Dios y separarán a los unos de los otros. Como nos dice el Evangelio de San Mateo, separará a los cabritos de las ovejas. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda.
Y entonces dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes. Y dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esta es la historia de nuestra salvación. Sí, Dios va dándonos siempre la oportunidad de volver a Él, la oportunidad de la conversión, y nos irá enseñando siempre el camino a todos, de distintas formas. La vida que Dios nos llama a cada uno es distinta. La vida consagrada, la vida religiosa, la vida de los laicos, de distinta manera Dios nos llama a la santidad. Hoy que celebramos a San Ignacio de Loyola, Dios lo llamó también después de tanta falta a Dios, llevando una vida desordenada al principio en su juventud. Sí. Es hasta muy tarde cuando Dios lo llama y cuando San Ignacio se convierte a Dios, y al convertirse entrega completamente su vida al servicio, y todo por la salvación del hombre para la gloria de Dios, dice. Y funda la Compañía de Jesús y les muestra cuál será el camino para encontrar o alcanzar la santidad en la Compañía de Jesús, en esta congregación de los jesuitas, ¿sí? Así como en todas las comunidades religiosas, y tienen sus normas, ¿sí?, sus reglamentos o su regla, todos los religiosos, poniendo énfasis a veces en la vivencia de uno de los consejos evangélicos. Por ejemplo, si hablamos de los franciscanos, pues hablamos del consejo de la pobreza, el consejo evangélico. Deciden poner énfasis en la pobreza, ¿sí? Si buscamos otra congregación, van a poner énfasis en la caridad, algunos otros en la castidad, algunos otros en la obediencia. Harán lo que se llama los votos, votos de pobreza, castidad y obediencia. Los sacerdotes diocesanos hacemos también nuestro compromiso de vivir como Cristo, pobre, humilde, ¿sí?, también en la obediencia, también en la castidad, también en la pobreza. No como lo hacen las demás congregaciones que hacen el voto. Nosotros no hacemos un voto como ellos, pero sí nuestro compromiso de vivir e imitar a Cristo en su vida, haciendo el bien. Los laicos hacen su compromiso también de vivir como verdaderos cristianos. Los matrimonios, por ejemplo, de vivir y alcanzar la santidad viviendo la fidelidad, ¿sí?, en el amor. Prometo amarte y respetarte, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, y de esa manera alcanzar también la santidad. Entonces todos somos llamados por Dios para hacer el bien, para servir, pero como dice San Ignacio, todo para la gloria de Dios. Queridos hermanos, hoy pidámosle a Dios nuestro Padre que nos conceda abundantemente su gracia para descubrir nuestra vocación o redescubrirla, para amarla, para servirle a Dios y para su gloria. Que aprendamos a buscar también nuestra santidad ahí donde Dios nos ha puesto en el mundo, cada quien, pero pidámosle a Dios que nos conceda responder al llamado que nos ha hecho. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, en aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud
y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, con el retiro de Jesús de haber enseñado a la multitud a su casa. Ir a la casa nos hace pensar siempre en el descanso, en la convivencia con la familia, en realizar algunas cosas personales también, incluso el trabajo. Recordemos cómo el Evangelio, cuando nos habla de la infancia de Jesús, nos dice que Él estuvo sujeto a sus padres, vivió sujeto a sus padres, aprendió lo que sus padres sabían. Jesús regresa a su casa y hace lo que está acostumbrado a hacer en casa. Cuando yo voy a mi casa, ¿a qué voy? Pues a hacer lo que estaba acostumbrado, ¿sí? Si mis hermanos se van a tirar el abono y yo puedo ir, pues vámonos a tirar el abono. Si es tiempo de la cosecha y dicen, pues vamos a cosechar, pues me voy a cosechar. Hago lo que hacía antes, cuando estaba en casa. A descansar también voy a casa y se descansa haciendo otras cosas que no son las que uno está acostumbrado a hacer siempre. Descansar no es ir a dormir, ¿verdad? Sí, a veces se dormirá uno un rato, pero no solamente eso. Jesús va a su casa y cuando están en casa, pues se pone a platicar ahí con sus discípulos. Entre las cosas que platicaron, dice que le preguntaron, o le pidieron a Jesús más bien: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Miren cómo Jesús había hablado de una parábola del sembrador en San Lucas, y San Mateo nos pone este relato de la pregunta de los discípulos: explícanos la parábola de la cizaña. Bueno, era de la cizaña, ahora de la semilla, porque es el reino de Dios. ¿A qué se parece? ¿Sí? Y entonces Jesús comienza ahora a explicar, pero miren, hay una pequeña diferencia en esta explicación de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Dice San Mateo que el sembrador de la buena semilla, ¿quién es? Cristo. La buena semilla, ¿cuál es? San Lucas nos dice, la buena semilla es la palabra de Dios. San Mateo nos dice que la buena semilla son los ciudadanos del reino. ¿Quiénes son los ciudadanos del reino? Si nosotros nos ponemos a nivel de este mundo, yo les pregunto, ¿quiénes son los ciudadanos mexicanos?
todos los que vivimos en México. Y los que vienen de otros países son ciudadanos mexicanos, ¿no? ¿Cómo nos identificamos nosotros como ciudadanos mexicanos? Si los encuentra migración y nos ve así como que, no, este no es mexicano, dice, a ver, voy a ver si es mexicano, se me hace que es uno que viene de otros países. ¿Cómo nos identificamos? Con nuestro credencial, ¿no? El INE saca su credencial, lo primero que le piden a ver su identificación, el INE o el IFE. Ah, sí, es mexicano aquí está, su identificación. Los ciudadanos del reino de Dios, ¿cuáles son? ¿Cómo se identifican los ciudadanos del reino de Dios? ¿Cuál es su carta de presentación? ¿Cómo nos hacemos ciudadanos del reino de Dios? A través del bautismo. En el bautismo adquirimos esa ciudadanía del reino de Dios. Y dice, la buena semilla son los ciudadanos del reino de Dios. Y es que cuando Dios nos pone en este mundo, ¿sí? ¿Cómo nos coloca en este mundo? Nos purifica, nos lava, nos hace renacer en el bautismo. Nacemos a la vida de Dios, dice, por el bautismo. Somos ciudadanos del reino de Dios y entonces nos pone en este mundo como una buena semilla, excelente semilla. La ha purificado esta semilla, la ha mejorado esta semilla que como nació de la carne y de la sangre. Cuando nacemos de la carne y de la sangre, venimos contaminados con el pecado original y Dios quita esta contaminación de pecado original, nos devuelve la dignidad y somos hijos de Dios, ciudadanos del reino de Dios, puros y limpios, santos, no hay defecto, ¿sí? Ahí no hay. Dios nos ha purificado, nos ha llenado de la gracia de Dios por el bautismo. Y por eso San Mateo nos habla, los ciudadanos, la buena semilla son los ciudadanos del reino de Dios. Y la cizaña son los partidarios del maligno, del enemigo, los partidarios del enemigo, los que siguen al mal, ¿sí? ¿Cómo pueden seguir al mal? Hay muchas formas de seguir el mal, algunas que son hasta apariencia de bien. Por ejemplo, podríamos decir, alguien que da culto a la muerte, a la Santa Muerte, dice, pues partidario del mal, de la muerte. El pecado, signo de la muerte, o la muerte, signo del pecado, del demonio. Si el pecado es la expresión de un partidario del demonio, entonces los que siembran la cizaña, dice, son todos los que inducen a otros al mal también, son los partidarios del demonio. Y el enemigo que la siembra es el diablo. Pues recuerden que el diablo se mete por todos lados, hasta con Jesús se metió, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, la historia de Job, vemos cómo el demonio hasta le habla a Dios y le dice, Job te ama mucho porque tú lo has bendecido, le has dado muchos bienes, pero a ver, quítaselos y vas a ver cómo te rechaza. Y cuando estamos leyendo esa historia parece que Dios accede a lo que el demonio le pide. Y entonces Job empieza a enfermar, empieza a perder sus animales, a perder su salud, a perder todo. Y Job permanece fiel a Dios, porque Dios no lo abandona.
Y les hace ver a todos y a nosotros hasta hoy que a pesar de que perdamos todo, Dios no nos ha abandonado, no nos abandonará, que Dios permanece fiel, eso estará siempre ahí. Entonces el demonio se mete en todo, ¿sí? Ya en los últimos tiempos parece ser que ya ni se habla del demonio, ¿verdad? Del diablo, ya parece que como si no existiera, como si eso fuera un cuentito nada más. ¿Ah? Es que cuentan un cuentito del diablo, dice. Y que es un muñeco ahí con una cola y unos cuernos. Bueno, es más que eso el demonio. Induce a otros, ¿sí?, al mal. Pero se mete en los otros y se disfraza de bueno. Se disfraza. Y ahí se mete entonces. Pensamos en los discípulos, como dice el Evangelio de Judas, cuando ya el diablo se había metido en Judas. Y parecía bueno, ¿no? Cuando todavía llegó a entregar a Jesús, parecía bueno o no. Llegó y le dice, maestro, y le da el beso como siempre. Maestro. Por eso Jesús le responde, Judas, así entregas al Hijo del Hombre, con un beso. Los demás discípulos ni cuenta se daban. Y así nos puede suceder a nosotros, ni cuenta nos damos. Pero otro está tratando de meternos a nosotros o inducirnos al mal por el demonio que se ha metido ahí. Entonces, Jesús continúa explicando diciendo que el enemigo que siembra esa cizaña es el demonio y que así como se recoge la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al final de los tiempos, dice. Apartará a los malos, los arrojará al infierno y luego los buenos, los justos brillarán como el sol. Entonces, San Mateo en su Evangelio, fíjense cómo nos va llevando más en una cuestión práctica que podamos entender nosotros. Ahí estamos nosotros. Pues hoy pidámosle a Dios, queridos hermanos, que nos conceda la gracia de ser la buena semilla que produce sus frutos también. Los ciudadanos del reino de Dios somos la buena semilla que Dios siembra en este campo que es el mundo. Pidámosle que nos conceda ser buena semilla, que nos purifique siempre para dar buenos frutos siempre también. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, estamos escuchando estos pasajes del Evangelio de San Mateo. Jesús nos invita a contemplar dos parábolas del reino de los cielos. Hemos estado escuchando en estos días las parábolas del reino de los cielos con las que Jesús enseña, que es la parábola del sembrador, explica la parábola del sembrador, qué significa la cizaña. Ayer contemplábamos esto. Hoy insiste el reino de Dios, porque para Él es lo más importante. Ahora que rezamos el Santo Rosario con los misterios luminosos,
uno de los misterios es el anuncio del reino de Dios. Y esa es la pasión de Jesús. Está apasionado por anunciar y que conozcan el reino de Dios. Y lo compara hoy con un tesoro. Quien lo descubre en un campo, dice, lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando se descubre y se encuentra el reino de Dios, todo lo demás no tiene valor en comparación a ello. Jesús nos enseña que mientras no se descubra, mientras no se tenga el reino de Dios, siempre estaremos en búsqueda, y en esa búsqueda pues encontraremos muchas cosas superfluas. Por ejemplo, el ser humano, la humanidad, siempre ha querido descubrir algún secreto para la eterna juventud, ¿no? Siempre quiere estar joven. Sin embargo, en la vida, ¿qué vamos descubriendo? Pues que por más que queramos permanecer siempre jóvenes, el cuerpo se va arrugando, ¿verdad? Y por más que se inventen algunas cremas para la piel y le dicen, póngasela para que rejuvenezca, cómprese este champú para que le salga pelo, ya se le cayó, pues ya está viejito, le dicen, o para que las canas se blanqueen, o para que se ponga negro el pelo, en fin. Y si hay todas estas cosas de cosméticos, dice que para el bien, que para ayudar, para permanecer joven, es porque esto se vende y porque el hombre lo compra y porque el hombre desea tener pues algo también, a ver si funciona. Y hay quienes lo utilizan todo, ¿sí? Buscan una eterna juventud, buscan también saber, bueno, ¿qué es lo grande para ser feliz? ¿Qué necesitaré para ser feliz? ¿Qué se necesita para ser feliz? ¿Cuál es el ingrediente principal para ser feliz? Y andamos buscando siempre lo más importante, y en nuestra búsqueda, les decía, encontramos muchas cosas superfluas que se acaban. Algunos pensaron que tener una casa, tener dinero, eso les haría feliz. Sin embargo, hay quienes han logrado todo eso y se han dado cuenta que no está la felicidad por ahí. Algunos han visto que entre más tienen, pues también sus preocupaciones crecen mucho más. Están más ocupados en todas sus cosas que tienen. Y encuentran los problemas de un lado, de otro lado, y encuentran problemas en la familia, en los hijos. Hay gente que ha luchado tanto, y le ha luchado bien, honestamente. Ha tenido muchos bienes, pero cuando ve ya perdió a los hijos. Ya se le fueron por otros caminos. Pues les empezaron a dar todo. Digo, materialmente. No les fueron orientando en la vida. Y ahora su preocupación es esa. ¿De qué me sirve tener tanto y ahora? Sin hijos, los hijos echados a perder. Se fueron por otros caminos. ¿De qué me sirve? No encontré la felicidad en eso. Jesús dice que quien encuentra un tesoro, vende todo lo que tiene. Quien cree que la riqueza es el principio de toda la felicidad, pues es capaz de dejar todo, hasta la familia, de olvidarse incluso hasta de sí mismo, y al final se dará cuenta que eso no es la felicidad. El reino de Dios es como un tesoro. El que encuentra el reino de Dios deja todo para conseguir el reino de Dios.
Si nosotros, queridos hermanos, todavía no conseguimos el reino de Dios, que Dios reine en nosotros, pues es porque todavía no hemos dejado todo, todavía tenemos muchas otras cosas que dejar, que cambiar por el reino de Dios, porque el reino de Dios no es cualquier cosa. Y por eso dice Jesús, el reino de Dios, o sea, el reino no es cualquier cosa, tiene un padre el reino, que es Dios. El reino de Dios. No es algo así como externo, ¿verdad? Lejano. El reino de Dios es la cercanía de Dios con nosotros. Cuando elegimos conseguir el reino de Dios, entonces las cosas empiezan a cambiar, todo. Se ilumina. Dios se ilumina y nos hace ver la gloria de Dios. Jesús les mostró a sus discípulos en el monte Tabor, por un instante, la gloria de Dios. Se iluminó, se transfiguró. Cuando se consigue el reino de Dios, la esperanza tiene sentido. La vida futura encuentra en él sentido. La salud y la enfermedad encuentran sentido. Todo se ve desde el reino de Dios. Todo se puede ver desde Dios. Hoy, queridos hermanos, al escuchar este pasaje del Evangelio, pidámosle a Dios que nos ayude a descubrir de qué manera podemos nosotros ya dejar todo lo que nos impide conseguir el reino de Dios. ¿Qué me impide? Lo primero serán muchos pensamientos, sentimientos que tenga yo en la vida, que tenga que dejarlos, cambiarlos por conseguir algo mejor, porque Dios no nos dice, dejen todo y yo les prometo algo nada más, no. Se cambia por algo que es más grande. ¿Sí? Todos buscamos siempre algo mejor. Si yo me voy a comprar un coche y ya tengo uno, pues voy a vender este y quiero uno mejorcito. Siempre queremos algo mejor, no vamos a ir para atrás como los cangrejos. Y en la vida tendremos que ir hacia adelante, buscando siempre algo mejor. Hemos visto cómo, por ejemplo, algunas personas ya adultas, cuando ya están en edad avanzada, van en ese camino de búsqueda ya de Dios, más buscan a Dios, más se van entregando a Dios. Llega el momento en que aceptan la voluntad de Dios, tanto en la salud como en la enfermedad. Y ya, pues si Dios nos regala esto, pues le demos gracias. Y le dan gracias a Dios por la salud y por la enfermedad, por la pobreza, por la carencia o por la abundancia que tengan. No les importa tener mucho o no tener mucho. Si lo tienen, eso no es lo más importante. Aprenden a dar gracias a Dios por todo lo que han vivido y se disponen incluso a ser generosos con la vida, a dar y a darse a sí mismos también. Están dispuestos a recibir a los demás, a escucharlos, a servirlos, a ayudarlos hasta donde les es posible. Pues hoy pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de ir pagando, vamos a decir así, el reino de Dios, comprar el reino de Dios con todas nuestras obras que tengamos. Voy a dejar esto por el reino de Dios, un abono. Voy a dejar esta actitud por el reino de Dios, otro abono, hasta que consiga aquello que descubro como lo más importante, que es el reino de Dios. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados.
Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, se postrarán, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces él les dijo, por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de ahí. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Estamos en este encuentro de Jesús con la multitud, donde Él se ha puesto a enseñar sobre el reino de los cielos. Y lo ha hecho con estas parábolas. Ayer escuchábamos dos, la parábola del tesoro escondido. Dice, el que lo encuentra vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La parábola de la perla preciosa. Quien encuentra esta perla preciosa vende todo lo demás que tiene y compra aquella perla. Y Jesús continúa estas tres parábolas en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Continúa con esta enseñanza. Es la comparación del reino de Dios ahora con la red. Fíjese, salen muchos elementos aquí. La red, los pescadores, el trabajo, los peces, lo que recoge. Pero Jesús compara el reino de Dios con la red, no con los pescadores. Y conste que los pescadores son los que trabajan, son los que hacen toda la obra. Sin embargo, Jesús compara el reino de Dios con la red. Y dice, recoge toda clase de peces. ¿Cómo se instaura? Tendríamos que preguntarnos hoy, ¿cómo se instaura el reino de Dios entre nosotros? ¿Quién interviene para que nosotros conozcamos, asimilemos y aceptemos el reino de Dios? ¿Quiénes intervienen en nuestra vida? Desde pequeños, nuestros padres, nuestros familiares, algunos más cercanos. Si no han sido nuestros padres, nuestros familiares cercanos. ¿Quién nos ha enseñado a orar, a rezar? Después nuestros catequistas. Cuando uno va creciendo, va uno aprendiendo y ve en el sacerdote. Y continúa uno y ve en algunos grupos. Empieza en algunos retiros, en algunos cursos y comienza a crecer su conocimiento. Sobre todo conocimientos de Dios, de su religión incluso, de la doctrina cristiana católica. Todos estos personajes son trabajadores, o todos somos trabajadores de alguna manera, para instaurar el reino de Dios. Pero en ese trabajo que realizamos todos, ¿cuántos errores cometemos? Muchos. ¿Por qué Dios permite que cometamos tantos errores? Como para preguntarnos también, ¿por qué los pescadores tienen que cansarse tanto jalando en la red tantos pescados que no van a servir para nada? Tantos pescados malos que la red atrapa. ¿Por qué los pescadores no empiezan a escoger desde dentro esos peces que no van a servir para comer?
Solo los van a cansar. ¿Podrán hacerlo en el mar escogiendo los peces? ¿Tendrán la intención los pescadores de recoger peces malos? No hay. Entre nosotros como cristianos católicos, en un catequista, en algún sacerdote, en algún obispo, habrá la intención de hacerle daño en algún momento a su pueblo. Papá, tienes la intención de hacerle daño a tus hijos. Quizás te equivoques en la forma de educarlos en algún momento, en darle el consejo, en la forma de darlo. Quizás te equivoques, sí. Pero en el fondo del corazón no hay una intención de hacerle daño a un hijo. Y sin embargo se le hace. Sin embargo hacemos daño también, o con nuestras palabras o con nuestras acciones. Podemos hacer algún daño. Así como el pescador, dice, los pescadores echan la red y la red atrapa toda clase de peces, todos. Y todos los sacan hasta la playa, o sea, hasta que ha terminado el trabajo. Y cuando llegan a la playa, ahí comienzan a escoger los peces. Los malos los tiran, los buenos los echan al lugar donde los van a guardar, ¿verdad? Los escogen. Esto nos invita a Jesús a contemplar nuestras vidas. ¿Cómo caminamos hasta el final? Nos va llevando, Dios nos va llevando a través de los mismos instrumentos humanos que son los trabajadores. Nos van llevando hasta el final de nuestra vida. Y con todos nuestros defectos y limitaciones. Y al final, lo que nos quede de defecto se va a escoger y se va a tirar. Nosotros, desde el punto de vista humano, ¿qué hacemos cuando alguien muere? ¿Cómo nos expresamos de la persona cuando muere? ¿Qué palabras decimos de aquel hermano nuestro que murió? ¿Que era bueno o no? O sea, ya empezamos ahí a tirar los defectos que tenía, ¿sí? Oye, pero era medio enojoncito a veces, ¿no? Pues sí, pero eso no era nada. Era más bueno que malo. O sea, empezamos a tirar cosas, ¿sí? Es cierto, en el camino también vamos escogiendo algunos, vamos tirando algunas cosas. Al final, en el encuentro con Dios, al final, no solo cuando me muero y me entierran, no, ya el encuentro definitivo al final de todo, se escogerá bien todo. Por eso tenemos, después de la muerte, ese tiempo de estar en el purgatorio. Por si algo se quedó ahí en deudas, pues ahí hay que pagar, no hay otro, ¿no? Esperar a que alguien se apiade de nosotros, esperar a que alguien ore por nosotros, realice una obra de caridad por nosotros, ofrezca una comunión por nosotros después de que nos hayamos muerto, para escoger todo lo que nos sirve antes de entrar al reino de los cielos. Dice el Señor, así como se escogen los peces, así también en el reino de los cielos. Primero se escoge todo y luego se guarda en el granero, en la semilla buena. Luego se guarda en el reino de los cielos. ¿Ya? Por eso, queridos hermanos, que no nos angustie el que a veces tengamos que estar caminando con algunas limitaciones humanas que no hemos podido vencer, que no hemos podido acabar con ellas, que quisiéramos acabar con ellas, tanto en nuestro comportamiento con los demás. Si es que no quiero ser así con los demás. Con mi familia no quiero ser así. En mi actitud personal no quiero ser así. Y sin embargo, cada día experimentamos no cambiar alguna actitud fuerte que ahí está, alguna limitación, algún defecto. San Pablo lo expresa bien cuando habla de sus debilidades. Y dice, llevo como una espina clavada en el corazón que me molesta de día y de noche. Ya le pedí a Dios que me la quite. Y me ha respondido,
te basta mi gracia. Eso no lo olvidemos nunca. La gracia de Dios siempre nos la está dando. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos la gracia de Dios? Ya nos hubiéramos desesperado de todo. Al darnos cuenta de lo que somos nosotros, seres humanos, tan frágiles como el barro, ya nos hubiéramos quedado rotos, sin esperanza, sin ilusión, sin nada. Pero la gracia de Dios nos sostiene. La gracia de Dios nos fortalece y nos ayuda a seguir caminando en medio del mundo en el que vivimos. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de nunca desesperarnos, nunca perder la esperanza, nuestra fe y nuestra confianza en Él, continuando nuestro camino, sin dejar de esforzarnos siempre. Dice Jesús que los que se esfuerzan, de ellos es el reino de los cielos. No dejemos de esforzarnos por cumplir la voluntad de Dios, para conseguir entonces el reino de los cielos. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por su incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, hoy contemplamos a Jesús en la mirada de la gente. Cuando ven a Jesús hay admiración. Se admiran de lo que Jesús es y hace. Y al parecer lo conocen. Pues ellos mismos primero se preguntan de dónde le viene toda esa sabiduría para hablar y todo ese poder para hacer milagros. ¿De dónde le viene? Bueno, ¿que no lo conocemos? Él es el hijo del carpintero, de María. Aquí vive su familia entre nosotros. Le conocemos. O sea, no es que apenas le estén viendo desde hace 30 años, saben que Jesús nació en Belén, en un pesebre. Saben que ha vivido con ellos, con el carpintero. Pero en realidad no saben quién es Él. Nosotros al mirar a las personas también conocemos ciertas cosas de las personas que vemos y conocemos. Y a veces pensamos que les conocemos muy bien. Sin embargo, a veces ni los papás conocen muy bien a sus hijos. Conocen muchas cosas de ellos, sí, pero hay cosas que ni siquiera se conocen. Conocemos a otras personas, pensamos que les conocemos muy bien. Y yo conozco bien a esta persona. Conocemos algunas cosas.
Y a veces incluso podemos sobrevalorar a la persona, ponerla por encima de muchas cosas. O también podremos engañarnos pensando que le conocemos y que es una persona de lo peor. Si yo le conozco, es de lo peor. Nos admiramos cuando una persona dice, pero ¿cómo le ha hecho esto? ¿Cómo es que esta persona ha hecho tanto? Nos admiramos sin saber cómo. Eso pasó con Jesús. Y por eso se preguntaban, ¿de dónde le viene tanto poder, tanta sabiduría? Y dice el Evangelio de hoy que Jesús no hizo más milagros ahí por la incredulidad de ellos. Se admiraban de lo grande que hacía, de las obras tan grandes, pero no creían en Él. Y no creían en Él aun cuando Él mismo les había dicho quién era. Sí, el Hijo del Hombre. Yo no vengo por mi cuenta, yo no hago las obras por mi cuenta. En fin, varias expresiones que nos pueden indicar la enseñanza de Jesús, quién es. Pero no le creyeron, dice, incredulidad. Hoy también nosotros podríamos reflexionar si conocemos realmente a Dios, si conocemos a Jesús, por tantas obras que ha hecho, tanta sabiduría que nos ha dado en su palabra. Pero ¿quién es Jesús realmente? ¿Qué conocemos de Él? Todavía sigue habiendo mucha incredulidad. Incluso en nosotros, pues, en nosotros que le buscamos constantemente, que estamos incluso con Él en la celebración de la Eucaristía, que nos acercamos a la confesión, que escuchamos su palabra constantemente. Todavía viene mucha duda cuando viene la prueba y empezamos a preguntarle, Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué a mí? Es ahí donde viene todavía la incredulidad, el no querer aceptar por qué me está pasando esto a mí. Y preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando nuestra actitud podría ser de aceptación. Dios así lo ha querido, o Dios así ha permitido que viva yo este momento. Y entonces creo que Dios está presente en estos acontecimientos. Si es consecuencia de un comportamiento mío, bueno, pues ahí no es cuestión de Dios, sino más bien yo tengo que preguntarme, ¿verdad? Esto que estoy viviendo es consecuencia de mi comportamiento, no es cuestión de Dios. Por lo tanto, ni siquiera tengo que preguntarle a Dios por qué, ¿verdad? Así, al contemplar la figura de Jesús en esta admiración, también contemplamos hoy la figura del santo cura de Ars, patrono de todos los párrocos. Este hombre que también es admirado por su entrega, por su servicio como pastor, ¿sí? Un sacerdote que entre sus servicios pastorales que realiza está el sacramento de la confesión, ¿sí? Y también sus sermones que él decía, que sus palabras eran tan sabias que cuando estudió, pues ni siquiera sabía, ¿sí? No tenía tanta sabiduría como sacerdote después. Podrían decir, pero ay, ¿de dónde le viene tanta sabiduría ahora? Si cuando estudié pues ni sabía, o como decimos nosotros aquí, pues era un burrito, ¿verdad? No se le daba el estudio, pero como sacerdote le salió tanta sabiduría que mucha gente buscaba escucharlo, quería escucharlo en su predicación, se convertían al escucharlo.
es que no era la palabra solamente, es que era el testimonio de vida. Y es que bien sabemos nosotros que las palabras vuelan, pero los ejemplos arrastran. El testimonio de vida siempre es lo que nos va a convencer. El testimonio de vida de Jesús es lo que siempre convenció a muchos. Su forma de vivir. No tanto su forma de hablar, que era mucho, sí, bueno, sino su forma de vivir, el contacto con los demás, la preocupación por los demás. Con el santo cura de Ars, pues también se habla de tanto en su oración y de tanto servicio, que trabajaba más que lo que dormía, ¿sí? Que pasaba tanto tiempo ante el Santísimo, que dedicaba tanto tiempo para la confesión, porque pues había mucha gente. Pidámosle a Dios hoy por todos nuestros sacerdotes, para que todos aprendamos a contemplar a Jesús, y que todos los sacerdotes aprendamos a seguir a Jesús en su modo de vida, y que también cada uno de ustedes aprenda a contemplar a Jesús en cada uno de los sacerdotes, de tal manera que tampoco los sobrevaloren, que no pongan a los sacerdotes como lo máximo en un pedestal muy alto, porque cuando se caigan les va a doler mucho a ustedes verlos arriba y después caer. No los sobrevaloren tampoco, sean realistas. El sacerdote es el hombre también tan frágil, tan pecador, que no lo pueden poner en las alturas, y mucho menos por encima de Dios, menos. Pidan a Dios que nos conceda a los sacerdotes ser siervos de Dios, servidores de Dios, hombres de Dios. Hoy, en este día en que celebramos el Día del Sacerdote, oremos por ellos. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encarcelado encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el día del cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de él, delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la entregó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, este pasaje del Evangelio que hemos escuchado nos recuerda el motivo de la muerte de Juan el Bautista. Y todo esto viene cuando inicia Jesús su vida o su ministerio, en su vida pública.
de repente aparece Jesús predicando. Y en los evangelios nos hablan de Jesús cuando aparece predicando, cómo la gente inmediatamente se le reúne. Bien lo conocían quién era, pero no lo habían conocido ni lo habían escuchado predicando, porque no lo había hecho. Vivió toda su infancia, su adolescencia y su juventud como un hombre cualquiera. Entre toda la gente, nadie hablaba de él, hasta el día en que comenzó a predicar y que le llegó a noticias, a oídos de Herodes, la noticia de que pues este hombre andaba predicando. Y entonces Herodes dice: ese es Juan, a quien yo mandé decapitar y ha resucitado. A ver, ¿cómo es que Herodes habla de la resurrección? Jesús no ha resucitado todavía, ni ha muerto, apenas comienza a hablar. Sí, ya desde el Antiguo Testamento se hablaba de la resurrección. Pero aquí, más que Herodes creyera en la resurrección, más que creyera en eso, tenía miedo. Tenía miedo porque él mismo había mandado matar a Herodes. Y ya viene el Evangelio que nos narra cómo sucede todo esto. ¿Por qué lo mandó matar? Porque le echaba en cara y le decía que no le estaba permitido vivir con la mujer de su hermano. No te está permitido eso. Eso se lo decía Juan el Bautista. Y pues con eso fue suficiente para que Herodes lo mandara a matar, porque le hizo caso a esta mujer Herodías. Herodías era quien más odiaba a Juan el Bautista. Herodes todavía le tenía un cierto respeto porque la gente lo tenía como un profeta. Pero a veces, como cualquier gobernante, primero su fama y después el respeto a la vida. Herodes prefirió guardar su buena fama, su buena reputación de rey, a cuidar la vida de un ser humano. Prefirió seguir el consejo de esta mujer a respetar la vida de Juan el Bautista. Prefirió sus gustos. Hoy, en nuestra actualidad, también por salvaguardar sus propias su propia reputación, su propio interés, su propia imagen, muchos gobiernos hacen lo mismo. Matan, mandan callar siempre aquel que es profeta. Vemos, por ejemplo, en Nicaragua cómo han callado a muchos sacerdotes, obispos, pero no solo Nicaragua, también entre nosotros. Ahora que los obispos han hablado, pero abiertamente algunos, sobre la cuestión del narcotráfico que está infiltrado en los gobiernos, ¿sí? No solo ahora, pero desde antes han estado, pero ahora que esperábamos que estuviera mejor el asunto, ¿verdad? Ahora que sí esperábamos que hubiera pues realmente un cambio, el obispo, el de Guerrero, como habló diciendo los nombres, santo y seña, y con qué autoridad están coludido y quién. Los obispos conviven con todos. Ellos no tienen por qué denunciar porque ya saben quién, y además lo han denunciado abiertamente. El gobierno federal no quiere hacer nada porque sabe dónde están las cosas. Entonces, ¿qué hacen con el obispo? Pues empiezan a perseguirlo y empiezan a levantarle falsos.
Y empiezan a decirle que él protege a pederastas. ¿Sí? Y empieza el escándalo ahí. No conviene que éste siga, como dijeron de Juan Bautista, o como dijeron también del profeta Isaías. No conviene que éste siga, vamos a acabar con él porque nos echa en cara lo que estamos haciendo mal. ¿Sí? Cuando alguien habla así del gobierno, pues todo le echan en cara. ¿Sí? A este gobierno no se le puede decir nada porque ya estás contra mí, contra el pueblo, contra todos. No se le puede decir, nadie le puede decir nada. Cualquiera que diga algo, que critique algo, ya está mal. ¿Sí? Entonces, la persecución así es desde Herodes, que prefirió guardarse él, conservar su vida. Hoy también hay gobernantes prefieren conservar su propia fama, ¿sí? Y le buscan además para seguir siendo como creíbles, para que me sigan creyendo, ¿sí? Le siguen buscando. No solo hablamos de este obispo, sino hablamos de los obispos de Michoacán, de Guanajuato, de todos estos lugares donde hay los grupos de delincuencia organizada, ¿sí? Que el gobierno sabe muy bien, pero que pues no le entra porque está también coludido con ellos, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Pues nosotros no solo hemos de estar quejándonos, pero sí de conocer la realidad, ¿sí? A lo mejor nosotros no podemos estar o exigir tanto a un gobierno, que somos nosotros, ¿verdad? Pero sí podemos orar por ellos, para que el Señor conceda la conversión de nuestros gobernantes, para que busquen verdaderamente la justicia, la paz, que eviten estar buscando las confrontaciones entre un grupo y entre otro, que no busquen sus propios intereses. Eso hemos de pedir a Dios nosotros, que oremos para que también aquellos grupos de delincuencia desistan de continuar en ese camino, que pidamos la conversión a Dios. Entonces no solamente estemos mirando, mucho podremos ayudar pidiendo a Dios por ellos, que les conceda el Espíritu Santo para que les ayude, para que ellos puedan descubrir el camino que verdaderamente conduce a la paz. Seamos nosotros constructores de paz sin taparnos los ojos a la realidad. No podemos taparnos los ojos, no se puede. Tendremos que denunciar lo que no está haciéndose bien, lo que está mal, no solo de los gobiernos, sino también de nosotros mismos. Tenemos que denunciarlo si no hacemos nada, si solo nos quedamos como que todo está bien, no le creo a nadie, le creo solamente a esto. Ya ni a Dios le creen algunos, ¿sí? Ya ni a Dios le creen más a algún hombre a veces que a Dios mismo, que a su palabra. Que el Señor nos fortalezca a nosotros en nuestra fe también, para vivir siempre en esta actitud de encuentro con Dios, de oración, de reconciliación entre nosotros. Que así sea.